Bueno, buenas tardes muchachos. Espero se encuentren bien. ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor? Sí, profe, sí se ve. Sí, Buenísimo. Tratemos entonces de participar en la sesión. Recuerden que, bueno, prefiero que hablen mientras estoy compartiendo la pantalla porque tendría que estar pendiente de las dos pantallas, ¿no? Entonces, más que en chat, abran el micrófono, enciendan el micrófono y comenten la duda o comentario que quieran hacer, ¿no? Perfecto, fíjense. Voy a comenzar con el proyecto. El proyecto, como les estaba diciendo al inicio, está muy avanzado, ya los reportes están finalizados. Tienen el ejemplo ahí por cada uno de los reportes que se solicitan, tal cual lo mostré. De hecho, bueno, ahorita lo podemos abrir si quieren para verlo. Lo que me está faltando es desarrollar el enunciado del plan de simulación, ¿ok? Más o menos echar el cuento en la propuesta, en el enunciado de qué se espera que hagan y cuál sería la expectativa mínima. Recuerden que la simulación, lo que yo voy a pedir ahí está abierto, ¿ok? Es decir, yo voy a dar algunos ejemplos de qué es lo que estoy solicitando, pero no es que yo les voy a decir todo lo que tienen que hacer en la simulación. La simulación la diseña el mismo equipo de trabajo en su diseño. Y por eso les traigo acá un ejemplo de lo que sería la entrega uno del plan de simulación del proyecto. ¿Okay? Esto fue el enunciado del semestre pasado, que era básicamente hacer un sistema de reportería para todo lo que tiene que ver con el COVID-19. ¿Okay? Ahí estamos hablando de, no de la vacuna, sino de netamente del virus. ¿Okay? Entonces, aquí traigo un informe de uno de los equipos del semestre pasado. Bien, fíjense qué es lo que ellos ponen en su informe. ¿Cuáles son los requerimientos técnicos a utilizar? Porque esto lo solicita la rúbrica. Los TDAs que ya cuando veamos tipos de datos abstractos van a ver cuál es su utilidad, pero los TDA básicamente son al menos tres objetos que tú tienes que integrar en tu modelo de entidad de relación y en la implementación de tu base de datos, ¿ok? Véanlo como tres objetos: objeto persona, objeto carro, objeto empleado, por ejemplo. Algunas consideraciones de la entidad de relación, si las hubiesen, no es obligatorio, esto es porque ellos lo decidieron colocar, es como para que se entendiera más el diagrama, ¿no? Y el diagrama de entidad de relación de la entrega uno, que es lo que yo estoy pidiendo para la entrega uno, más los tres tipos de datos abstractos que están acá en color gris y están sin ningún tipo de relación, ¿ok? ¿Qué va a tener el TDA? Básicamente, bueno, cuando veamos el TDA, los atributos y los métodos, tal cual como en programación orientada a objetos. ¿Y cómo voy a hacer referencia a los TDA? Pues yo simplemente cuando haga los atributos en mis entidades, yo llamo al TDA, en este caso población. Fíjense que yo acá tengo un atributo de tipo población, o sea, un atributo que se llama LU de lugar, piso, población, de tipo población. ¿Y cuál es la población? El TDA que está acá. Es decir, que si yo hago LU, piso, población, punto, total población, eso me va a traer el total de la población. Y eso es algo que se puede hacer en los queries. Tú haces en el query select LU, piso, población, punto, total población, y eso lo va a traer. Y también tiene una forma de insertar, una forma de consultar, una forma de manipular los datos a través de los TDA. Entonces, claro, ¿cuál es el tipo acá? Mira, el tipo no es ni varchar, ni entero, ni float, ni nada de eso. El tipo es un objeto. ¿Cuál es el objeto? El TDA población. Y lo mismo haces con los demás TDA, periodo e identificación. En las entidades que lo vas a utilizar lo llamas. Luego, cuando veamos más a fondo en la clase que viene el tema de los TDA,
pues vamos a entender cuáles son las mejores prácticas para los TDA. Una de las mejores, digamos, una de las cosas que no se puede hacer en un TDA o no se debe hacer, perdón, porque sí se puede, pero no se debe por temas de prácticas y diseño, es que tú tengas un TDA y que, no, y que nada más lo llames en una sola entidad. Eso no tiene mucho sentido porque no estás reutilizando el código. Si vas a hacer eso, de una vez mete los atributos acá en la misma entidad, ¿no? Entonces, ya cuando veamos la clase de tipo de dato abstracto, que debería ser mañana, vamos a poder entender mayormente estos conceptos. Ahora, plan de simulación. Fíjense que aquí el plan de simulación era el del COVID-19. Entonces, ¿qué hicieron este equipo? Ellos diseñaron su flujograma y lo dividieron en módulos. ¿Ok? Aquí tenemos la simulación general. Ellos aquí dicen, mira, se escoge de manera aleatoria un ID del lugar de origen del virus, se eligen 3 ID de personas al azar, de todos los registros que tienen ya insertados en la base de datos, se crea el registro del historial médico y van colocando cada una de las cosas que deben hacer. Acá tienen una serie de decisiones, si es sí se van por un camino, si es no se van por otro, y bueno, el flujo va haciendo, digamos, el diseño de este flujo es lo que hace su simulación cuando lo implementen. ¿Y dónde lo van a implementar? En el mismo, en la misma base de datos a través del lenguaje PLSQL, ¿ok? Es decir, van a ser como que si estuviesen programando un proyecto de algoritmos de programación 1, pero dentro de la misma base de datos. Van a generar sus funciones, sus métodos, y luego vas a tener algo general que llame a cada uno de los métodos que tú generaste, que pueden estar divididos por módulos. Si no me equivoco, fíjense, acá ellos tienen un módulo de infectados. Entonces, ¿qué hace este módulo de infectados? Es una función que calcula la cantidad de infectados y las proyecta. Aquí está el módulo completo, que probablemente llama a la función de arriba, colapsa los hospitales, se acaban los insumos, se generan muchísimos picos en algunos días y meses. Entonces, todo eso ellos lo van simulando, es decir, ellos agarran y dicen, mira, yo voy a crearme algo para que me dé un número aleatorio. Si ese número aleatorio que yo definí del 0 al 200 me da, no sé, lo que sea, en este caso vamos a poner que nos dio 100, quiere decir que con ese 100 yo lo voy a tomar y voy a generar 100 infectados. ¿Y cómo lo genero? Pues inserto 100 veces en la tabla de infectados o le cambio el estatus a esas personas de forma aleatoria para 100 personas, ¿no? Tenemos un módulo de ayuda humanitaria, que esto se activaba una vez colapsaban los hospitales y clínicas, automáticamente se hacía una orden o se agilizaba el proceso de ayuda humanitaria. Entonces ellos en cada módulo lo van diseñando. Cierre de fronteras. Aquí ellos contemplaban que si había cierto porcentaje de infectados picos en diferentes meses o días, pues el gobierno de ese país tenía que cerrar fronteras y ellos automáticamente cuando eso ocurría cerraban las fronteras de las tablas que utilizaban las fronteras, ¿no? Igual que el módulo de vuelos, el tema de los vuelos y que no se podían permitir, todo eso. Entonces, ellos tienen aquí su flujograma y después lo que hacen es colocar acá paso por paso lo que van a hacer de esos flujogramas que describieron. ¿Okay? Es como el pseudocódigo pues, de esos flujogramas. ¿Okay? Finaliza la función, se ejecuta la función de cálculo de infectados para el país que fue seleccionado, seguramente fue seleccionado de manera aleatoria, se seleccionan los hospitales del país, se genera una validación cuando los hospitales alcanzan un porcentaje de saturación de pacientes. Fíjense que aquí ellos lo indican. El porcentaje de saturación se alcanza cuando las camas disponibles o la cantidad de personas que se pueden atender en el hospital son menores al 15%. ¿Okay? Este 15%, ¿quién lo definió? El equipo. Yo en ningún lado les dije a ellos que era 15%. ¿Ellos cómo lo definieron? Bueno, con la lógica y la creatividad que tuvieron para este módulo, ellos dijeron, mira, a nosotros nos parece que después de un 15% es prudente lanzar una alerta.
Entonces, eso es decisión del equipo. Siempre tratemos de desarrollar la simulación lo más cercano a la realidad posible, pero justamente eso es lo que hay que hacer, ser creativo en la simulación para que no sea ni tan pobre ni tan ambiciosa. ¿Por qué? Porque si tú haces una simulación en donde tú me digas, ah, bueno, mira, voy a hacer estas 10 cosas, y después viene un equipo y me dice, mira, yo voy a hacer estas 50 cosas, pues lógicamente no vas a tener la misma nota que el equipo que va a hacer 50, porque sería injusto, ¿no? Entonces, no es hacer una simulación tan pobre, es decir, que tenga nada más 5 o 10 funcionalidades, pero tampoco hacer una simulación tan ambiciosa como, mira, no sé, yo voy a hacer 100 funcionalidades. ¿Por qué? Porque cuando tú lo digas acá, en tu entrega 1 de diseño, esto es un contrato, ¿ok? Tú vas a decir esto, vas a generar tu flujograma, ¿y qué voy a hacer yo en la entrega 2? Ah, bueno, mira, tú en la entrega 1 me dijiste que ibas a hacer todo esto. Yo voy a agarrar de forma aleatoria alguna funcionalidad y te voy a decir, quiero que quiero que corras toda la simulación. Cuando tú corras toda la simulación, él tiene que correr todo lo que dijiste que iba a tener este documento, ¿ok? Y por cierto, cada vez que lo corra, él tiene que generar resultados diferentes. No es posible que yo corra la simulación la primera vez, me genere unos insert y unos updates en diferentes tablas y luego la vuelva a correr y los insert y los updates sean exactamente los mismos. Tiene que ser totalmente aleatorio y dinámico. Entonces, yo te voy a pedir que corras la simulación completa, ¿sí? Entonces, yo después te digo, después de que corriste la simulación, te digo, mira, quiero ver dónde satura las clínicas. Vete justamente a la parte del flujo, en donde haces eso en la implementación y en la salida del logs en la consola de SQL Developer. Y ustedes me van a mostrar eso. También me puedo ir al reporte, puedo decir, ah, chévere, colapsaste las clínicas. Yo consulté el reporte de clínicas y tenía, no sé, que habían 2 clínicas colapsadas. Consúltalo ahora a ver si colapsaste más, ya que la simulación dice que hay más colapsadas, ¿no? Entonces, esas son las formas de verificarlo, ¿ok? Fíjense que aquí ellos generan hasta la fórmula o el indicador de mortalidad y todo eso, ¿ok? Entonces, ahora pasando al documento de la segunda entrega. Este es del proyecto de delivery, ¿ok? Entonces, fíjense que ellos tienen acá los insert de ejemplo, los 15 insert por tabla. Y acá, bueno, acá tienen la creación de los TDA, los objetos. Tienen acá los módulos del plan de simulación, ¿ves? Este es el plan de simulación. Ellos tienen la lógica, en este caso del procedimiento actualizar pedidos, con los atributos que le pasan a este método, los tipos, los atributos, los tipos de datos, lo que sea, y aquí van generando sus mensajes de salida. Entonces, ¿qué tienen que ustedes generar en la consola? Mensajes como esto, ¿ves? Ejecutando módulo de pedidos. Se ha finalizado la ejecución del módulo de pedido. Está completamente delimitado y entendiendo que en el log van a salir todos los print line de cada una de las cosas que nosotros hagamos en la simulación, eso va a ser muy extenso, ¿no? Entonces hay que generar una especie de nomenclatura para ir imprimiendo los mensajes como para que se pueda ir buscando una vez termine la ejecución de la simulación, ¿ok? Entonces fíjense que aquí tienen otros procedimientos, no sé qué, aquí hace las llamadas desde el reporteador, los conteos, y en algún momento, vamos a ver si aquí están los prints, en algún momento debería, fíjense, aquí están los mensajes de salida de la simulación, iniciando módulo de ubicaciones, insertando estados creados exitosamente, insertando zonas, no sé, cualquier cosa, ¿ves? Insertando 4 zonas para el proveedor pedidos ya, insertando 9 zonas para el proveedor que pido express, empresas productoras creadas exitosamente. Se asignaron exitosamente las zonas en donde cada empresa productora tiene sucursales.
¿Ves? Aquí está todo lo que ellos hacen. Fíjense esto. Producto creado. Y colocan aquí los productores, ¿no? Aros de cebolla. Fíjense lo detallado que es esto. Y es legible. ¿Por qué? Porque el formato con el que están imprimiendo ellos en consola es organizado. No están lanzando todo el texto en la consola sin nada que te diga qué es. Ellos son muy organizados diciendo qué es cada módulo, qué están creando en cada módulo, qué se actualiza, lo que sea, ¿no? Mira, ves, usuario insertado, te ponen la cédula, el nombre completo, el correo, la información mínima para entender qué se está haciendo ahí. Todos estos documentos que nos están mostrando los tendremos de referencia. Mira, la verdad no hace falta porque se está grabando la clase, entonces si lo necesitas consultar, ves el video y lo tendrías nuevamente, ¿ok? Acá tienes, ¿ves? Otra salida. Fíjense lo ordenado que es esta salida. Datos del contrato, datos del usuario, ejecutando módulo de pedidos, datos de la ubicación de la sucursal, etcétera, etcétera, ¿ves? Y para el caso de los reportes, aquí está. Ellos tienen la herramienta Jaspersoft Server y acá imprimen los reportes según los datos que tienen en su base de datos. ¿Ok? Cuando tienen parámetros, por ejemplo, este tiene un parámetro de estado o un filtro, esto es una lista, esto les trae exactamente los estados que tienen en su tabla y ellos seleccionan cuál es el estado y según su selección se ejecuta este reporte de abajo. ¿Ok? Fíjense que acá seleccionaron Trujillo, por lo tanto aquí trae los registros de Trujillo. Si no seleccionas nada, te tiene que traer todo lo que tiene la tabla. Si tienes varios filtros o varios parámetros, si tú seleccionas, por ejemplo, fecha de inicio y fin, pero no seleccionas estado y sector, pues él te tiene que hacer nada más el filtro con fecha inicial y fecha de fin. Si no seleccionas ninguno, te tiene que traer toda la información de la tabla. ¿Ok? ¿Ves? Aquí está. Y por supuesto, las fechas de filtro son en formato calendario. Aquí está, ¿ves? Jaspersoft en versión server. ¿Alguna duda hasta ahora? Ah, hasta ahora bien, profe. Ahora. ¿Se entiende? Todo, Sí. todo claro. Buenísimo. Bueno, básicamente eso es lo que se está pidiendo en el proyecto para la entrega 1 y la entrega 2. Ya este que estoy mostrando acá es la entrega 2. La entrega 1, modelo entidad-relación con los tres tipos de datos abstractos implementados en el modelo y el plan de simulación de, el proyecto de ustedes. Como les digo, bueno, me falta crear nada más la parte de qué espero en el plan de simulación en el enunciado y bueno, a partir de ahí ya lo puedo compartir con ustedes. Entonces, si quieren vamos a verlo rapidito para que lo vean acá. Mm, ok. Listo. Entonces, bueno, acá tenemos ya los reportes, cada uno de los reportes, el ejemplo. Sí, creo que son 14 reportes, si no me equivoco. Aquí están los 14 reportes ya con su ejemplo de lo que se quiere, la especificación de las entregas, el puntaje, porcentaje y ya están listas las rúbricas de qué cosas se van a medir y cuánto vale cada cosa. ¿Ok? Entonces, y bueno, aquí están las rúbricas para las tres entregas. Lo único que está faltando, como les digo, es describir en algún lado de este enunciado la parte de la simulación, pero queda muy poco para poder compartirlo con ustedes. ¿De acuerdo? Entendido, profe. Buenísimo.
Chévere, entonces, bueno, vamos a pasar a la materia ya. Fíjense, voy a empezar con, digamos, el primer contenido de base de datos 2 es un repaso de base de datos 1 a nivel general, porque ya ustedes deben saber todos estos conceptos, ¿no? Pero bueno, también me permite a mí saber cómo estamos con dichos conceptos y bueno, los invito a que si tienen algún tema o alguna falla o algo que ustedes identificaron que no están convencidos de algo de la materia pasada, repásenlo bien porque es fundamental que lo conozcan para esta materia, ¿ok? Perfecto, vamos a comenzar entonces con el concepto de base de datos. Voy a seleccionar aquí a alguien que me lo diga porque solamente participan los José. Oye, pero aquí hay puros hombres en este grupo, ¿vale? Ravindra Harichan. Ravindra, ¿nos escuchas? ¿Cómo que no? A ver. Samuel Gómez, ¿nos escuchas? Sí, profesor. Buenísimo. ¿Qué es para ti una base de datos? Vamos a ver el concepto. Deberían tenerlo claro. Es un conjunto de datos ordenados que se pueden utilizar para las distintas tomas de decisiones o para tener un registro de lo que sucede en una aplicación. Ok, es válido. ¿Y qué es un manejador de base de datos? Es aquel que te permite realizar todas las operaciones que se pueden realizar sobre esa base de datos. Ok, es una definición simple. No está mal, está bien. Hernay Gómez, ¿nos escuchas? Sí, lo escucho. Ajá, ¿qué más pudieses añadir a lo que dice Samuel? ¿O estás totalmente de acuerdo y tienes la misma visión de él? O sea, yo tengo la misma idea que lo que dijo mi compañero, pues, porque yo tengo entendido eso, pues, es un conjunto la base de datos es un conjunto de, como tal cual como dice, de datos pertenecientes a un mismo contexto y que son almacenados sistemáticamente, ¿no? Y como manejador, pues, lo que me permite a mí es escoger, o mejor dicho, escoger, no, crear esa base y editarla. O sea, Ok, eso es lo que yo tengo entendido. buenísimo. Sí, correcto. A ver, a ver. Iliana Díaz, ¿nos escuchas? Sí, ¿Qué opinas de los sí, aló, conceptos ¿me escuchas? que... Sí, te escuchamos. ¿Qué opinas de los conceptos de tus compañeros? Que están acertados. Me parece bueno, que eso es. Ok, no tienes nada más que añadir. No. Vale, buenísimo. Bien, correcto. Lo que dijeron los tres compañeros, un conjunto de datos relacionados entre sí que generan información que tiene un significado o valor para alguna organización o alguna persona. Entonces, las bases de datos básicamente tienen cuatro niveles. Datos son elementos discontinuos, es decir, yo te puedo decir acá 20.129.770. ¿Qué es eso? Nadie lo sabe. Eso que acabo de decir es mi cédula. Entonces, ese dato por sí solo no representa nada hasta que yo le doy un contexto a ese dato. Ahí es donde viene la información, datos procesados para ser útil. Luego, alguien a esa información le da una aplicación a eso que yo estoy entregando, que esto sería, en este caso sería mi cédula, y a partir de ahí puedes generar, no sé, otros reportes, lo que sea, ¿verdad? Y luego la sabiduría vendría siendo cómo yo internalizo ese conocimiento para generar patrones, ¿ok?
y decir, mira, resulta que en hechos históricos, cuando los datos se comportaban de esta manera, representan esto, por lo tanto yo puedo concluir o proyectar tal cosa. Básicamente, esos serían los niveles. Sistema manejador de base de datos. Es un conjunto de componentes que se encargan de la gestión de datos dentro de una instancia o un esquema de base de datos. ¿Ok? Entonces, es como tenemos nuestro manejador. ¿Cuál es nuestro manejador? Oracle, MySQL, PostgreSQL, el que sea que estemos utilizando. ¿Cuál es la base de datos? Vacunas COVID, por ejemplo. Entonces, el manejador, que sería Oracle, nos va a apoyar en todos los mecanismos y procedimientos y respaldos, todo lo que, las características que tiene un sistema manejador de base de datos para poder darle soporte a nuestra base de datos. ¿Y las características cuáles son? Bueno, aquí están listadas. Por ejemplo, diccionario de datos. ¿Para qué me sirve el diccionario de datos, David Bolívar? No tiene micrófono. Wow. Gabriel Ojeda. Gabriel Ojeda, ¿nos escuchas? Aló, aló, ¿me escuchan? Te escuchamos, ahora sí. Diccionario de datos, coméntanos para qué es de utilidad el diccionario de datos. Tengo entendido que el diccionario de datos tiene los metadatos, pues lo que escriben datos, ¿sabe? ¿Qué tipo de variable es? Como que la descripción y el nombre, algo así, ¿no? Sí, diccionario de datos tiene lo que acaba de decir, toda la estructura, los tipos de datos, todo lo que tú has hecho en la base de datos para conocer un mapa de todo lo que tienes ahí, ¿no? Esto es realmente útil, sobre todo cuando a ti te asignan, no sé, un proyecto que ya tiene una base de datos y nadie te pasó la documentación, ¿no? O no la hay. Entonces, ¿qué haces tú como persona que le va a dar seguimiento a esa base de datos? Bueno, tú consultas el diccionario de datos para entender cuáles son los tipos de datos de las tablas, cuál es su longitud, si son claves primarias o foráneas, cómo está el tema del almacenamiento, todo eso. Básicamente esa es la utilidad del diccionario de datos. Control de redundancia. Control de redundancia, bueno, la puedo decir yo, es básicamente aplicar los mecanismos para asegurarse que los datos están normalizados y que no estamos repitiendo por todas las tablas esos datos que estamos almacenando. Porque se busca un modelo normalizado, ya ustedes lo deben conocer, para evitar redundancia y que no se corrompa la integridad de los datos. Es decir, no es lo mismo que yo guarde la fecha de nacimiento de la persona a que guarde la edad, porque si yo guardo exactamente la edad de la persona, yo tengo que después crearme un procedimiento en donde todos los años se sume a la edad de esa persona que tenía guardada. Entonces, ¿por qué se guarda la fecha de nacimiento? Porque es la manera más simple de calcular en tiempo real y de manera actualizada cuál es la edad que tiene la persona en un momento determinado. Seguridad. Ajá. Profe, Cris, cuéntame, Cris. disculpe, una pregunta, ¿cómo la base de datos es capaz de manejar la redundancia? Porque, o sea, la normalización la hacemos No, nosotros los ingenieros. la redundancia, correcto, es buena tu pregunta. La redundancia, el control de redundancia, desde el lado de la base de datos, te lo permite básicamente con las claves foráneas, las llaves primarias, los checks, los unique. Pero obviamente, si tú lo diseñas, lo puedes usar. Ahora, si tú vas a crear todas las tablas
y no vas a normalizar tu modelo, pues por más que el manejador de base de datos te provea de los mecanismos, si tú no los utilizas, vas a tener redundancia. O sea, ¿cuáles son los mecanismos que te ofrece el manejador de base de datos? Claves primarias, foráneas, unique, check, todo lo que han aprendido en base de datos 1. Ahora, si tú no lo utilizas, pues vas a tener un modelo totalmente redundante. Porque, o sea, tú puedes tener un modelo en donde tengas, no sé, las 5 tablas y ninguna de las tablas tenga relaciones. ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. Ahora, ¿lo debes hacer? No, porque no va contra las buenas prácticas de diseño. Entonces, el manejador de base de datos te brinda todos los mecanismos para que tú modeles, normalices, y él te va a proveer de eso para que tú lo puedas implementar desde sus componentes. ¿Sí? Chévere. Perfecto. Seguridad. Seguridad también es un ítem de las características del sistema manejador de base de datos, porque vamos a ver en esta materia que tú puedes, digamos, restringir el permiso sobre los diferentes usuarios, que cada uno tenga su rol, que no pueda ver las tablas que no debe tener acceso, que no pueda crear tablas, que no pueda borrar, que no pueda crear nuevas bases de datos. Tienes muchísimos mecanismos de roles y permisos que el mismo manejador provee. Almacenamiento persistente. Esto es más que obvio. Estamos hablando de una base de datos y una base de datos debe ser persistente. Si se reinició el servidor o si hubo una falla catastrófica y se cayó el servidor, pues una vez vuelva a su estado normal, tiene que garantizar que los datos que habían antes de la falla puedan ser persistentes en el tiempo. ¿Okay? Imagínense, no sé, que pagaron la nómina de una empresa y justo cuando estaba terminando de pagar el último sueldo del último empleado, hubo una falla catastrófica que inactivó el servidor, y entonces el servidor no guardó el estatus de que habían mandado la nómina. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se vuelva a reiniciar el servidor, ¿va a volver a pagar la nómina? Bueno, todos quisiéramos que eso fuese así, pero realmente no lo es. Mecanismos para definir e implementar reglas, restricciones como claves primarias y foráneas. Esto va muy de la mano con control de redundancia. Visualización de las bases de datos a través de múltiples interfaces. El manejador te va a proveer de un mecanismo que te va a permitir a ti consultar los datos a través de procedimientos almacenados, funciones, queries, lo que sea que el manejador provea, mediante interfaces como puede ser un Jaspersoft, puede ser una página web que tenga la conexión a tu base de datos de ese manejador. Puede ser a través de servicios web, lo que sea, ¿no? Eso es básicamente múltiples interfaces para conectarse. Abstracción, esconde al usuario la complejidad del almacenamiento físico. Fíjense que cuando tú haces un select a la base de datos, eso por detrás tiene, digamos, una lectura disco. Y esa lectura disco tiene también un plan de ejecución de la consulta. Entonces, todos esos detalles ustedes los conocen, no los conocen. ¿Por qué? Porque el manejador los esconde del usuario. Es decir, en este sentido hay dos usuarios, serían los programadores y los usuarios finales. Los usuarios finales, cuando están en una página web, ellos están consultando algo, ellos no tienen ni siquiera idea de que eso va contra un Oracle, un PostgreSQL o un MySQL, y tampoco les interesa. Ellos simplemente quieren consultar su reporte, quieren filtrarlo, quieren poder interactuar con el reporte, no les interesa a qué contenido informático se está apuntando ni cómo lo hace, simplemente quieren obtener la información. Del usuario programador, tú programas la consulta, programas las funciones, los procedimientos, pero tú sabes cuando tú ejecutas la consulta cómo él busca esa información en disco. Tampoco lo sabes. ¿Por qué? Porque el manejador esconde esos detalles complejos a los usuarios, porque no es el propósito. El propósito es
desarrollar una base de datos de la manera más amigable posible. Luego tenemos el punto de respaldo y recuperación, lo que estamos hablando de las fallas catastróficas, de que todas las transacciones que tú confirmaste, y eso vamos a tener una clase completa para hablar de esos temas que va a ser cerca del cierre del curso. Todo lo que tú confirmaste tiene que garantizar que tú vas a tener esos datos de forma persistente. Si tú ejecutaste la nómina y se confirmó la ejecución de la nómina, cuando caiga el servidor y vuelva a estar operativo, pues él te tiene que decir, epa, ya la nómina la ejecuté, hubo una falla catastrófica, pero ya está ejecutada y no tengo nada más que hacer. Ahora, puedes ejecutar la nómina hasta la mitad o pagar a 5 empleados y los otros no. No es posible. Las transacciones se ejecutan de forma completa o se echa para atrás todo lo que se había ejecutado antes. Entonces, esa es la manera que tiene el manejador de garantizar que las transacciones se están ejecutando y están siendo persistentes en el tiempo. Manejo de concurrencia. ¿Alguien sabe el manejo de concurrencia a qué se refiere? Se refiere a, por lo menos que si se va a hacer una consulta o una inserción, alguna modificación en los datos que están en la base de datos, que sucedan, por ejemplo, dos que sean contradictorias a exactamente el mismo tiempo, pues el manejador evita que esas cosas sucedan. Bueno, dijiste una parte cierta, que es el tema de los bloqueos. Pero para complementar un poco a lo que dices, manejo de concurrencia es, tú tienes miles de solicitudes, millones de solicitudes o peticiones a la base de datos en un periodo de tiempo. Es decir, mientras estamos aquí conectados en Teams, ¿cuántas consultas no puede haber en la herramienta? O sea, pueden haber personas que están consultando el chat, pueden haber personas que están generando nuevas reuniones, pueden haber personas que están añadiendo personas o miembros de equipo en sus equipos, valga la redundancia. Todo eso al final termina siendo una consulta o una solicitud o una petición a la base de datos. Entonces, multiplica eso por la cantidad de usuarios que están en este momento utilizando Teams y haciendo todas las diversas posibilidades de opciones que ofrece. Eso es concurrencia, que haya múltiples usuarios haciendo diferentes cosas sobre la base de datos, y la base de datos tiene que garantizarse de que no por eso va a colapsar, sino que él va a manejar el tráfico, va a manejar todas esas peticiones y de la manera ideal va a responder a cada una de ellas, porque claro, si yo estoy creando una reunión, tampoco tiene sentido que la base de datos me haga esperar 5 minutos para ejecutar la reunión, porque tiene cola, ¿no? Entonces, todos esos temas los maneja el manejador de base de datos para que sea totalmente transparente para un usuario como yo, que cuando crea la reunión, básicamente la creo y no sé lo que está por detrás. O sea, tengo la idea general de lo que está por detrás porque obviamente soy informático, pero si no lo fuese, no, ni siquiera sabría cómo lo hace, ¿no? Ok, ¿alguna duda hasta ahora? ¿No? Todo claro, profe. Todo bien. Todo claro. Buenísimo. Ok, modelo de entidad relación. Recordando un poco el estándar de cómo tienen que modelar. El nombre de las entidades debe ser en singular y en mayúscula. Ok, todo mayúscula. Las relaciones entre entidades pueden ser parciales o totales y el nombre de las relaciones lo tienen que tener ambos lados de la relación. Ok. A lo mejor ustedes en base a datos 1, según el docente que la hayan visto, probablemente les haya pedido una digamos, no sé, por ejemplo, el nombre de las relaciones, no sé, a lo mejor en algún momento particular les dijeron, mira, yo no quiero que le pongas el nombre de las relaciones a ambos lados de la relación, solamente en una me basta. En este caso, conmigo sí preferiría que la pongan en las dos. Vamos entonces con los joins. Ajá, vamos con el primer join.
Gabriel, adelante. Gabriel, ¿ibas a participar? No. Bueno. Ok, los joins. Vamos a pasearnos rápidamente por los tipos de joins. Tenemos el left join. Tenemos acá un conjunto A y un conjunto B. ¿Cuál es el left join? Lo que tengo a mi izquierda, que es común a lo que tiene el conjunto B y lo que no es común al conjunto B. Es decir, lo que tengo en A más lo común de A y B. ¿Cómo hago eso? Bueno, mi select left join, tabla B, el campo que hace match con la A, que sería la clave, y bueno, comparo ahí o hago match contra la clave. Luego tengo lo que sería el right join. El right join sería similar al left, solamente que del lado derecho, ¿sí? Entonces, igual, sería lo que tengo en B y lo que tengo en común entre A y B, que sería este pedacito acá. Igual el join, utilizando la clave y comparándola. Inner join. Inner join es lo que es común entre los dos conjuntos. Tengo mi conjunto A y B, que es lo común entre los dos conjuntos, la intersección que está acá. ¿Cómo calculo esta intersección en SQL? Haciendo inner join. Lo que sea igual en las claves que coincida en los dos conjuntos. Bien hasta acá. Esto no es nada nuevo para ustedes, ¿verdad? No, profe, esto sí, ya lo habíamos visto. Ok, ¿cómo hacen ustedes el inner join? ¿Lo hacen en el where o especifican directamente inner join tal cual como está acá? Primero aprendimos a hacerlo en el where, pero luego aprendimos las palabras, o sea, los comandos, el comando join, y lo empezamos a utilizar en el from. Buenísimo. Recuerden que cuando lo hacen sin colocar join directamente en el where, lo que están haciendo es un inner join, ¿ok? Perfecto. Luego tenemos nuevamente el left join, pero quitando la intersección de ambos conjuntos. ¿Cómo quito la intersección del conjunto A y B para quedarme nada más con lo que tengo del A? Le digo acá, una vez hecho el left join, where b.clave is null. ¿Ok? Y con esto hago que me traiga solamente la parte del conjunto de A. Lo mismo pasa en el right, que pregunto por lo que sea null, pero del campo derecho. Y bueno, acá tengo el full outer join, que sería todos los registros de ambos conjuntos, y el full outer join quitando la intersección, que sería b.clave is null y a.clave is null. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada, hasta ahora, todo bien. Buenísimo. Terminando o concluyendo ya el repaso de base de datos 1, yo les voy al salir de la clase, les voy a activar el módulo 7, una prueba diagnóstica rápidamente para que ustedes la contesten. Es como una especie de encuesta. Y bueno, algunas de las cosas que están acá lo acabamos de ver también en las láminas, ¿no? Entonces, para que tengan eso por ahí en consideración, igual cuando lo haga lo publico en el anuncio. Ok, ya entrando al primer tema de sistema de base de datos en las organizaciones de base de datos 2. Estos temas al principio son muy teóricos, ¿no? Entonces, digamos, una implementación de una base de datos es como cualquier sistema informático, perdón. Tiene que tener un ciclo de vida de desarrollo. Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida mínimo que debería tener una implementación de base de datos? Bueno, partimos de la estrategia, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esa base de datos? ¿Qué problema va a resolver? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí?
Análisis. Ese problema que vamos a resolver lo podemos hacer con esta base de datos. ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta? Todo esos conceptos, ¿no? Diseño. Aquí cuando entras y estás normalizando tu modelo, qué tablas va a tener, cómo va a ser las relaciones totales, parciales, cuáles son las cardinalidades, cuáles son los conjuntos o los dominios de los campos, los checks, todo eso, ¿no? Esa sería la parte del diseño de la base de datos. Luego en la parte de implementación, cómo yo llevo ese diseño lógico y físico a la implementación, ¿ok? Luego de que lo implemento, pues tengo que tener mi fase de transición para hacer o dejar programados todos los mecanismos para que se ejecute, digamos, de una manera oportuna todas esas funcionalidades que va a tener mi base de datos. Y luego de eso, y de haber hecho las pruebas de calidad y de que todo funciona bien, pues tengo que hacer el pase de la base de datos a producción, ¿ok? Y a partir de ahí vuelve otra vez el ciclo. A lo mejor tengo que darle mantenimiento, entonces bueno, tengo que volver a partir de la estrategia, qué es lo nuevo que vamos a agregar, analizar eso nuevo, ver el impacto en el diseño, implementarlo, probarlo y mandarlo a producción nuevamente. Y esto es un ciclo, ¿ok? Digamos que si tú tienes un desarrollo que está siendo exitoso, probablemente tengas un ciclo en donde tu base de datos cada vez más vaya creciendo. Y bueno, hay que asegurarse de que ese procedimiento o ese desarrollo sea totalmente controlable y sea de la manera más oportuna posible. Ok, hablando de los tipos de base de datos, vamos a hablar un poco del origen de las bases de datos. Digamos que la primera base de datos con la cual nos encontramos es el sistema de archivos, ¿ok? Es básicamente lo que ustedes venían haciendo en programación 1, 2 y 3, ¿no? Manejo de archivos TXT, manejo de archivos XML para respaldar o hacer persistentes los datos. Pero no había como tal un mecanismo que te permitiera hacer consultas sobre esos datos más allá de lo que tú podías implementar en la programación. O sea, si estabas guardando los datos en un XML, entonces tenías que hacer algo en tu programación para leer ese XML y traerte los atributos que te interesaban y mostrarlo en las pantallas, ¿no? Ese es el primer tipo de base de datos que surgió. Luego tenemos las bases de datos jerárquicas. ¿Cuáles son las bases de datos jerárquicas? Imagínate que es al estilo de un organigrama. Tienes los nodos padres y debajo tienes los hijos y los hijos tienen otros hijos y así va creciendo la base de datos. ¿Cuál es la principal o cuál era el principal problema de esto? Que si tú estabas en el primer nodo padre y tenías que consultar la última hoja, pues tenías que recorrer todo el árbol hacia abajo para obtener la última hoja. Y bueno, eso repercutía mucho en el desempeño y en el tiempo de las consultas. Luego salieron las bases de datos de redes, que es básicamente algo similar a las bases de datos jerárquicas, solo que aquí había también interacción horizontal. O sea, tú podías comunicar a un hijo con el hijo de otro nodo padre de manera horizontal. Entonces, esto digamos que le mejoraba el desempeño, pero seguía siendo a nivel de comparación actual con tiempos de respuesta muy elevados. ¿Okay? Luego tenemos las bases de datos relacionales, que es la que conocemos nosotros desde base de datos 1. Esas bases de datos se dividen en dos, en pasivas y activas. Las pasivas eran las que te permitían crear las tablas, pero no tenían las restricciones de integridad, ni las claves foráneas, ni las claves primarias, ni las validaciones como los checks. Nada de eso contaba la base de datos relacional pasiva. Simplemente podías crear tus tablas y navegar en tus registros. Luego
a evolución de esas bases de datos relacionales pasivas surgen las activas, que sí te permiten eso, te permiten crear llaves primarias, foráneas, manejo de restricciones de integridad, control de redundancia, respaldo y recuperación, todo lo que ya vimos en las características de un manejador de base de datos. Y luego evoluciona a lo que son las bases de datos orientadas a objetos, que es la que vamos a ver en esta materia. Es decir, la combinación de las relacionales activas que ya ustedes vieron en conjunto con características del mundo de la programación orientada a objetos. Es decir, que yo pueda definir objetos sobre mi base de datos con los TDA, por ejemplo, que pueda definir arreglos en mis atributos, que pueda guardar imágenes, que pueda guardar archivos, que pueda guardar música, videos, lo que sea que quiera guardar, y poder consultar esa información desde el mismo servidor de base de datos. ¿Okay? Entonces, digamos, esta parte de acá es lo que vamos a ir viendo en la materia, base de datos orientada a objetos, y a evolución de esta también luego tenemos la base de datos no SQL, que también las vamos a ver culminando la materia. Son bases de datos que permiten manejar un gran volumen de información, como lo pueden ser bases de datos de diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, y por, digamos, redes que manejan muchísimo volumen de datos y que no necesariamente son estructurados, ¿no? Yo puedo tener millones de fotos, canciones, audio, documentos, y esa información es no estructurada, ¿okay? Pero la debo poder almacenar y la debo poder recuperar teniendo tiempos de respuesta cortos. Es decir, cuando ustedes hacen una búsqueda en Twitter o en Facebook, ustedes o en el mismo motor de búsqueda de Google, si ustedes buscan un concepto, eso está consultando en millones de referencias. Entonces, la consulta es muy rápida, y eso lo proveen estos manejadores de base de datos no SQL, que tienen el desempeño para poder llegar a esos tiempos óptimos. ¿Alguna pregunta? Ese último de las bases de datos no SQL es lo que al final vamos a ver si logramos ver. Correcto. Eso va a ser una exposición que ustedes hagan o una presentación. Cada uno de los equipos va a elegir un manejador de base de datos no SQL, y bueno, nos va a hablar en una, digamos, presentación, en una sesión, las ventajas, las consideraciones, los tiempos de respuesta, lo que ustedes consideren útil para que los demás también lo vean, ¿no? Incluso en el semestre pasado hemos llegado a hacer hasta un ejemplo sencillo, ¿no? Con un manejador de base de datos no SQL. Profe, ¿las bases de datos en tiempo real son no SQL? ¿O pueden haber algunas que sí y otras que no? ¿A qué te refieres en tiempo real? ¿Como HANA? Yo conozco uno que se llama Firebase, que sé que esa es en tiempo real, o sea, es como... no sabría cómo explicarlo, tampoco he indagado mucho en el tema, pero sé que existe. Sí, lo que pasa es que hay unas que son en memoria RAM. Entonces, al ser en memoria, es muchísimo más rápido porque el manejador no tiene que ir al disco a buscar la información, lo busca directamente en memoria RAM y es muchísimo más rápido. Ok. A lo mejor te refieres a esas. ¿Alguna consulta, comentario de lo que sea, de lo que vimos ahorita, del repaso o incluso de cualquier tema del proyecto, lo que sea? Profe, yo le iba a preguntar que cuánto tiempo debemos tener para hacer la evaluación diagnóstica. Mira, eso no va a tener un tiempo, o sea, es básicamente yo la activo, ustedes entran, responden y listo. Digamos, no hay un tiempo para que se active ni un tiempo para que se finalice.
Profe, y por lo general, con los retos que vamos a tener con cada clase, ¿cuánto tiempo va a estar eso activo? Ajá, esa es una buena pregunta porque creo que no la había dicho. Cuando hagamos las prácticas, yo generalmente lo suelo hacer de la siguiente manera. Yo te puedo mandar la práctica mañana y yo pongo como fecha máxima el módulo 7 para que lo entregues hasta el mismo lunes de la semana que viene. Ok, ok. Sí, le iba a preguntar porque como usted graba las clases, y a veces uno como que ve las clases asíncronas, sobre todo yo a veces no me da chance, entonces las veo después. Tenía la duda de que si esos retos eran síncronos, ¿cómo los ibas a hacer? Pero bueno, ya aclarado, gracias. No, esos retos, esas prácticas son totalmente asíncronos, es decir, son síncronos para ustedes. ¿Por qué? Yo envío el enunciado y ustedes lo que deberían hacer es reunirse en equipos de proyecto y darle solución a esa práctica. A ver, ustedes también pueden dividirse la asignación o mira, tú vas investigando esta parte mientras yo estoy haciendo esto otro. Ya eso dependerá de ustedes y cómo lo quieran manejar. Pero básicamente yo entrego el enunciado, activo las carpetas de módulo 7, ustedes desarrollan y hasta el lunes de la semana siguiente, es decir, si la práctica es mañana y le estoy entregando mañana, van a tener chance de ejecutarlas hasta el lunes de la semana que viene. Por supuesto, tomando en cuenta todos los temas de plagio, de integridad y todo ese tema, ¿no? Por cierto, creo que han respondido 23 personas el formulario de integridad. Por favor, a las dos que faltan, fírmenlo y léanlo y fírmenlo. Y, y eso es importante que sepan que no, digamos, las consecuencias pues, que eso puede traer. ¿Sí? ¿Alguna duda? A ver el chat. Chévere. Bueno, todo bien. Del proyecto, ¿no quieren saber cuándo se entrega la primera entrega? Creo que en semana 6 dijo, ¿no, profe? Sí, semana 5, semana 6. Por eso es que tengo que ir haciendo la última parte de la simulación rápidamente para subir el enunciado y que ustedes puedan ir trabajando en el modelo. Recuerden que esa entrega es la mayor oportunidad que ustedes tienen en esta materia de obtener puntaje. ¿Por qué? Porque es algo que está en su zona de confort. Yo no les estoy pidiendo casi nada nuevo ahí. O sea, saben modelar, saben normalizar, saben crear diagramas de flujo, tienen la lógica para ser creativos en la simulación. Y lo único nuevo realmente es añadir los 3 TDA en el modelo, más nada. Entonces, oye, aprovechen la oportunidad porque en esta materia es difícil obtener buenos puntajes. Ojo, conmigo las personas o los diferentes equipos en semestres anteriores han salido bien en promedio. Sin embargo, también depende mucho de ustedes, ¿no? Por más que yo los quiera encaminar hacia el éxito depende de uno mismo, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer todo lo que está en mi alcance para que ustedes puedan disfrutar la materia y se lleven el aprendizaje que necesitan, pero también ustedes tienen que poner de su parte, organizar las entregas, desarrollar las prácticas, trabajar en el equipo, no hacer plagio, todo lo que deberían estar haciendo en cualquier materia, ¿ok? Listo. Profe, una cosa, para el plan de simulación es
¿Es un requerimiento que se haga el diagrama de flujo o podemos diagramarlo o explicarlo de alguna otra forma? Mira, puedes utilizar cualquier tipo de diagrama. Yo esperaría que tengas la parte detallada, que es el pseudocódigo, y la parte visual. ¿Por qué la parte visual? Porque realmente es más sencillo que tú me eches un cuento de manera visual. Por ejemplo, esto que está aquí, este diagrama. O sea, yo pude aquí haber puesto 3 láminas con puros textos, pero realmente esto se entiende más. O sea, yo estoy aquí diciendo los bloques, los tipos de base de datos y los voy hablando en el discurso. Entonces, ¿qué prefiero yo? Que tengas un componente visual en la simulación y que el detalle lo expliques en el pseudocódigo. Ok, profe, entendido. Y si Gracias. no a ti, y si lo pueden hacer por módulo, eso es lo ideal, que ustedes dividan cada parte de la simulación en módulos. Ah, mira, no sé, módulo de consumo, perdón, módulo de insumos médicos, módulo de vacunas, módulo de proceso de vacunación, módulo de, etcétera, lo que ustedes determinen. ¿De acuerdo? Sí, profe, perfecto. Buenísimo. Bueno, si no hay ninguna otra duda y nada más que agregar, agradezco el tiempo que tienen para estas sesiones. Igual estamos en contacto por el chat de Teams por módulo 7 y bueno, voy a activar entonces la prueba de diagnóstico sencilla para que ustedes puedan entrar y responder. Y nada, voy avanzando con el proyecto y en cuanto tenga la última versión, se la subo a módulo 7 y se las comunico por ahí. Y bueno, a través de forma automática, a través del RSS, también se va a replicar en el chat de Teams. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y que tengan una feliz tarde. Igualmente, profe, Gracias. hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.